Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una nueva cita con su salud. Enviamos un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre el reemplazo de cadera, un procedimiento quirúrgico que necesitan las personas que padecen enfermedades en esta articulación y quienes no son tratadas a tiempo pueden deteriorar en su calidad de vida. Por ello, junto con el equipo de profesionales de la FCB, hoy queremos contarles todo acerca del reemplazo de cadera y resolver inquietudes. También tenemos testimonios de pacientes que hoy quieren compartir su historia. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades de cadera, sobre todo las fracturas o traumas o enfermedad de la cadera degenerativa, dividimos los pacientes en dos grandes grupos. El primero son aquellos que han sufrido algún trauma en su cadera y se la han fracturado. Esa fractura puede ser intracapsular, o sea que está cubierta por la membrana que forma la articulación, o extracapsular cuando están por fuera de esta membrana. Los pacientes que tienen fractura intracapsular, en su mayoría, tienen que ser llevados a una cirugía de reemplazo total o parcial de cadera, mientras que los que son extracapsulares, o sea, están por fuera de la membrana articular, la mayoría son llevados a cirugía de osteosíntesis. Quiere decir que sus fracturas son tratadas a través de placas y tornillos que le devuelven la anatomía y le permiten funcionar al paciente. El segundo gran grupo hace parte de los pacientes con enfermedades degenerativas que en su mayoría corresponden a la artrosis. Cuando hablamos de cadera se llama coxartrosis o artrosis de la cadera, que son pacientes en los que se va perdiendo el cartílago y se va degenerando la articulación cada vez más hasta impedirles la movilidad y producirles gran dolor y limitación en sus actividades diarias. Estos pacientes tienen que ser sometidos también a un reemplazo de cadera que en su mayoría corresponde a un reemplazo total de cadera. Estos son los grandes grupos de personas que tienen enfermedad correspondiente a esta patología y requieren de intervención quirúrgica de nuestra parte como ortopedistas y como subespecialistas en reemplazos articulares. Bueno, definitivamente cuando ya está instaurado un desgaste articular, un daño progresivo de las pares de fricción o el roce de la cabeza femoral con el acetábulo, genera un gran compromiso de la actividad de los pacientes. Primero porque genera dolor, segundo porque va generando una limitación progresiva del arco de movilidad y las estructuras alrededor de la cadera, los músculos, ligamentos, también se empiezan a inflamar y a contraer. Los pacientes que necesitan esta cirugía usualmente tienen mucho sufrimiento, dolor severo, que con gran frecuencia es incapacitante para incluso actividades sencillas de su vida diaria. Cambiarse los zapatos, quitarse sus medias, sentarse en el baño, desplazarse, caminar. Son pacientes que incluso llegan a puntos en los cuales necesitan ayuda de una persona o de algún dispositivo para poder dar pasos incluso dentro de su casa. Estos son pacientes que tienen la oportunidad por medio de una cirugía que tiene más de 100 años de historia casi, que es el reemplazo total de cadera, por medio de la cual logran que se les quite el dolor por completo en la gran mayoría de los casos. La importancia de que los pacientes se sometan a realizar un reemplazo articular es que mejoren su dolor o se quite totalmente y la calidad de vida les cambie, porque cuando uno toma la decisión de realizar un reemplazo de cadera en un paciente es porque ya llegó a su estado más terminal de daño que no le permite una vida confortable o por lo menos funcional. Hay varias formas de realizarlo dependiendo del entrenamiento del cirujano. Algunos lo pueden hacer con el paciente en decúbito supino, es decir, boca arriba acostado en la mesa de operaciones, y el paciente lo puede operar a través de una incisión anterior a nivel de la cadera afectada. Como lo hago yo, lo hacemos en decúbito lateral, es decir, el paciente está de lado en la mesa de operaciones y uno realiza una incisión a nivel de la cadera, más o menos a nivel lateral por delante del glúteo, en una extensión de aproximadamente unos 10-12 centímetros, con instrumentos especiales para lograr llegar al hueso, resecar la cadera, es decir, quitar las partes dañadas y poder hacer el implante de la prótesis que ha solicitado con anterioridad. Lo que llamamos un reemplazo simple de cadera puede tardar 2 horas en lo que es el tiempo del cirujano. Obviamente que hay que tener en cuenta el tiempo de la anestesia y el tiempo de la recuperación en sala de operaciones
todo lo cual pues puede aumentar hasta en 1 hora el promedio de desenlace del evento quirúrgico. Nadie puede imaginarse que una enfermedad como esta llegue a su vida y necesite de un procedimiento quirúrgico como este. Por eso hoy hemos traído 2 testimonios que compartirán su experiencia con el reemplazo de cadera aquí en el HIC. Pero antes hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos HIC, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. HIC, hospitalidad hecha para ti. A nuestro complejo médico llegaron 2 pacientes muy valientes que provenían de Chile y Ecuador. Ambos requerían de reemplazo de cadera y hoy quieren compartir su testimonio con ustedes de cómo era su vida antes y cómo es después de este procedimiento. Así que acompáñennos porque estas historias están muy interesantes. Bien, es una historia que data particularmente o específicamente en el caso de la cadera derecha, que fue la recientemente operada hace 3 años aproximadamente, con mucho dolor. Esta cadera ya tenía allí un reemplazo, tenía una prótesis total, pero estaba sintiendo mucho dolor, cosa que no tenía, y se supone que con prótesis no debes estarlo sintiendo. Me hicieron algunas radiografías y nos dimos cuenta que esa prótesis que tenía se había desplazado. Es una prótesis que tenía 12 años conmigo y se había desplazado, por lo tanto había dañado parte del fémur, del hueso del muslo, y también estaba por supuesto dañando toda la funcionalidad. No tenía buena movilidad, no podía flexionar la cadera y llegó a un punto que me recomendaron estar prácticamente sin caminar. Digamos que por fortuna, muy entre comillas por fortuna, entra la pandemia y tuve que trabajar desde casa, lo cual facilitó que no tuviese que desplazarme. A mí me diagnosticaron en el año 2013 con una espondiloartritis anquilosante, lo cual conllevó en mi caso particular a artrosis severa de cadera. Mi día a día, por supuesto, estaba completamente afectado tanto por dolor, porque era un dolor muy agudo, y de movilidad. Llegaba a un punto que no podía vestirme, colocarme medias, zapatos, y sí, por supuesto, con el temor constante del riesgo que estaba corriendo. El reemplazo que me realizaron en el Hospital Internacional de Colombia se realizó el 6 de enero del 2022. Cuando me operé tenía más o menos 11 años de que comenzó el problema. Yo vivía en Estados Unidos y me detectaron artrosis de cadera. Yo toda la vida fui deportista, fui muy activo en el trabajo y todo lo demás, pero comenzó una molestia en la ingle que me molestaba cuando especialmente hacía ejercicio, lo que me hice ver en Estados Unidos, y luego de hacer algunos exámenes me detectaron la artrosis y ya me dijeron que tenía que esperar un tiempo prudencial hasta cuando el dolor lo permita para yo decidir operarme, pero que no había vuelta atrás, que esto era de operarse porque el desgaste de la cápsula estaba realmente muy avanzado en lo que era mi pierna derecha. La izquierda estaba mejor en ese entonces, mucho mejor o casi nada, pero la derecha es la que estaba muy afectada y que comenzó ya a dolerme. Comenzaron a hacerme unas infiltraciones profundas que inclusive me dormían y me ponían unas infiltraciones con una pantalla y con toda la vaina, y me ayudaron un poco al principio, pero luego se fue agravando con el tiempo. Llegué al Hospital Internacional por referencias. Mi familia, tanto materna como paterna, son colombianos, de Bucaramanga, y mi familia materna, de hecho, está allá. Esta es mi tercera operación. Tengo reemplazos de cadera hace 16 años el primero, hace 12 años el segundo, cada uno en diferentes caderas. Este último,
es decir, el que realizamos hace 12 años, fue la prótesis que se dañó y que debíamos cambiarla. Cuando recibí la noticia que tenía que cambiarse esa prótesis por el riesgo que estaba sufriendo y además por la falta de función que tenía esta cadera, por supuesto, se piensan muchísimas cosas. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿Quién me va a cuidar? ¿Y dónde consigo un buen profesional que me genere la confianza para hacerlo? Después de pasar largos 11 y dolorosos años con una calidad de vida realmente, ya los últimos años fueron terribles, decidí tomar la decisión ya de operarme. Entonces lo que pasó fue que el seguro médico que tengo yo hizo un research desde Ecuador para ver las mejores posibilidades, los mejores traumatólogos y los mejores especialistas en implantes de cadera a nivel de la región, es decir, hasta los Estados Unidos y toda la cosa. Me hablaron muy bien de la Fundación Cardiovascular del Hospital Internacional de Colombia, especialmente el doctor Luis Salazar. Entonces decidimos hacer una reunión por Zoom, yo estando en Ecuador y él en Colombia, para hablar sobre el asunto de la operación. Cuando llegué tanto al hospital como al médico tratante, eso inmediatamente me hizo tomar la decisión que ese era el lugar donde me iba a hacer la cirugía y era con el médico que la quería hacer. Yo post cirugía, estuve 6 días en el hospital. Y por supuesto uno quiere estar operado e irse para su casa, en su lugar seguro. Fueron 6 días bastante bien atendido, cosa que a veces bromeábamos con mis familiares porque nos sentíamos como en un hotel. Tuve atención de fisioterapeuta desde el día 1 de la recuperación, cosa que también es determinante en esa seguridad de poder saber cómo vas a hacer tus cosas, cómo te debes mover, de qué manera y darte la seguridad de que debes moverte desde el primer día. Mi cadera, por fortuna, yo siento como si no hubiese pasado nada. No hubiese pasado nada en el sentido de que está perfecta, de que ahora la recuerdo como antes de estar operada la primera vez, o sea, sin haber tenido ninguna artrosis. Tengo una muy buena movilidad, tengo fuerza, me siento bastante estable y segura, que en este caso, después de estar tan afectada y tan limitada en movimiento y limitada en cuanto a las cosas que debía hacer o podía hacer por seguridad, ya esto está completamente superado. Ya dentro de la casa me desplazo sin bastones y sintiendo ese volver a caminar por primera vez en unos cuantos años. Yo estuve utilizando bastón 3 años porque, como les comentaba, no debía correr el riesgo de tropezarme o caerme. Así que ya volver a sentir que me desplazo por mis propios medios y sola es un logro y una sensación de satisfacción que quizás cuesta mucho expresar para aquellos que no lo han vivido, porque es después de grande volver a caminar, después de grande sentirte independiente y poder hacerlo por tu cuenta. Y yo quedé gratamente impresionado con el servicio en general de los colombianos. Es increíble porque a uno lo hacen sentir tan o mejor que en su propio país, en su propia casa. Recibí un trato de primera, siempre alguien estaba pendiente de saber en un sitio tan grande, con tanta gente, de que sepamos a dónde ir. Entendían que estábamos en un lugar que no era el nuestro y entendían lo principal, que me veían la angustia en la cara, de que yo estaba listo para cualquier rato dar un paso atrás y decir, regresemos. Estuve a punto de hacerlo, tengo que ser sincero, pero no por nada, sino porque en el interior mío no había siempre la negación de dar el paso. En el quirófano, les digo, me temblaba hasta la quijada de arriba, la que es fija, hasta esa me temblaba, todo. Ya me ubicaron, me pusieron de lado para comenzar a ubicar cómo iba a ser la operación, pero de ahí no me acuerdo más que el doctor Salazar decirme, José Vicente, ya acabó todo, estamos bien, ha salido todo bien y listo. De aquí te vas para recuperación y gracias a Dios todo salió bien. Me operaron a las, creo que 7 de la mañana, a las 3 de la tarde yo estaba sentado en la cama comiendo
tomando la comida, viendo la televisión. Mi mujer llegó y no pudo creer que me veía tan bien, y ojalá que mi mensaje vaya a personas que estén así como yo, reacias a que por el miedo no hacer una cosa de estas. Les digo que bien vale la pena porque a uno le devuelve la vida, y vivir con dolor no es vivir, es vivir de una manera miserable. Y como dije anteriormente, también es hacer miserable a los que están alrededor de uno, porque todo el mundo sufre por uno. Estas sorprendentes historias demuestran que elegir la cirugía traerá un cambio positivo para su calidad de vida. Quédense con nosotros porque ahora conoceremos los cuidados y la recuperación luego de un reemplazo de cadera. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en Cuidamos Vidas. El éxito de recuperación de una cirugía también depende de los cuidados. Por eso a continuación nuestros especialistas en el tema nos contarán cuáles son estos. La recuperación es variable. Hoy por hoy creemos que en los pacientes sin enfermedades concomitantes puede tardar aproximadamente entre 4 y 6 semanas para estar en condiciones de salir a la calle, de ambular, hacer su autocuidado sin ninguna clase de ayuda. Y en los pacientes de mayor edad que tienen comorbilidades puede tardar, dependiendo del estímulo y la cooperación del paciente y de la familia, más tiempo. No podría asegurar si son 2 o 3 meses, porque algunos presentan algún grado de dependencia de ayuda, tal vez por condiciones de minusvalía previa que hacen que requieran más asistencia para poder realizar sus actividades de vida diaria o incluso de salir al medio ambiente ambulatorio. Bueno, realmente con las mejorías tecnológicas en implantes, en pares de fricción, en técnicas quirúrgicas, los reemplazos articulares han venido teniendo unos tiempos de recuperación mucho más rápidos. Hoy por hoy, después de un reemplazo articular de cadera, prácticamente al otro día el paciente empieza un proceso de marcha con su prótesis. Al principio va a estar un poco limitado, así que va a requerir algunas ayudas como caminador, después se pasa a muletas y bastón hasta que el paciente desarrolla su marcha autónoma. El manejo posoperatorio inmediato es muy importante porque el futuro o el éxito de la cirugía depende mucho de ese manejo. Es muy importante en el mismo posoperatorio inmediato, pues las indicaciones al paciente, a la familia, la movilización, si el paciente se debe movilizar temprano. Y algo que yo tengo acostumbrado a hacer es el manejo al siguiente día. Generalmente los reemplazos de cadera y rodilla se dejan un día de hospitalización. En esta institución, como protocolo, el paciente uno lo ve, el mismo que lo operé, lo ve para el retiro de puntos. Y al otro día entonces yo le enseño ejercicios isométricos, movilidad de la rodilla, a caminar. Uno los puede inclusive llevar de la mano, eso les da mucha confianza, ¿no? Que su mismo médico los lleve y les enseñe a caminar. Eso es como enseñarle a caminar a un niño otra vez. Esa confianza hace que el paciente colabore y en su casa haga la rehabilitación de una mejor manera, perderle el miedo. La gran mayoría de las veces logramos que el paciente recupere en su totalidad las características de su vida antes de la cirugía de reemplazo articular. Por algún periodo de tiempo se deben tener ciertas restricciones en cuanto a algunas posiciones de la articulación de la cadera, del rango de movilidad de la articulación de la cadera, que deben restringirse mientras hay un proceso de recuperación por algún tiempo posterior a la cirugía. Sin embargo, luego de algún tiempo, dependiendo también del diseño protésico y en general de que la cirugía no haya tenido ningún tipo de complicación, la gran mayoría de los pacientes recuperan en su totalidad la calidad de vida y la actividad que tenían antes del procedimiento o antes de tener osteoartritis de la cadera. Hoy los implantes que disponemos
hechos con unos materiales de última generación, nos muestran los registros médicos que pueden durar hasta 25 años, dependiendo del uso que le dé el paciente, dependiendo de su actividad y desde luego dependiendo del grado de exactitud con que se pongan los implantes, que permita que haya una cinética y una congruencia perfecta para que el paciente pueda disfrutarlo y mantenerlo. Ante cualquier enfermedad, las dudas por nuestros pacientes no se hicieron esperar. Por ello, algunos ciudadanos quisieron resolver sus inquietudes con el doctor Luis Alberto Salazar, médico ortopedista y cirujano del HIC. Veamos qué preguntas tienen para él. El reemplazo de cadera es muy doloroso. La cirugía como tal es absolutamente indolora, puesto que va bajo un proceso anestésico, bien sea regional, bien sea general, o en ocasiones se asocia una anestesia que es por bloqueo de la extremidad. Y en esa intervención el anestesiólogo se preocupa de que la anestesia, aún después de la cirugía, se mantenga durante unas horas para que no sienta absolutamente en lo posible ninguna molestia dolorosa. ¿Qué tan complicada es la recuperación? A diferencia de tiempos anteriores donde se dejaba al paciente en una cama durante varios días, a veces semanas, hoy por hoy los pacientes se rehabilitan de una manera acelerada para prevenir complicaciones y para que disfruten realmente de tener un reemplazo, tanto que al día siguiente de la intervención, por lo general, los pacientes se ponen en marcha, asistida desde luego con una fisioterapeuta entrenada en el servicio para que deambulen, disminuyan las contracturas y mejoren la parte circulatoria, que es una de las prevenciones que tenemos los cirujanos de reemplazos en el posoperatorio inmediato. ¿Se puede hacer ejercicio después de la recuperación? En el posoperatorio inmediato es mandatorio que se hagan ejercicios para activar la musculatura, para mejorar la parte circulatoria, como le decía anteriormente, y para que el paciente disminuya la posibilidad de permanencia en el hospital mediante la reincorporación a las actividades lo más temprano posible. Posterior a la cirugía y a la hospitalización en casa, el paciente va a tener que asistir a un programa de ejercicios inicialmente domiciliario y luego ambulatorio, donde él permite que establezca un plan de ejercicio diario cada vez más avanzado hasta lograr una recuperación absoluta en la mayoría de los casos, siempre y cuando no tenga unas secuelas estructurales de tiempo atrás. ¿Necesitarías ayuda a tiempo completo o a tiempo parcial? Generalmente los pacientes requieren una asistencia parcial en su ayuda de rehabilitación, como es que lo apoyen para cambiarse de una posición de una silla a caminar o levantarse de la cama o ir al baño, que generalmente va disminuyendo en la medida que pasan los días y que se va mejorando su comportamiento muscular. Algunos pocos pacientes son sujetos de necesitar una ayuda completa debido a otras condiciones de enfermedad que pueden afectar la independencia parcial desde el principio. Gracias por quedarte conectado aquí en Cuidamos Vidas. Te esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.